Muy buenas tardes en Ecuador, muy buenas noches en Europa. Saludos cordiales a todas las personas que están conectadas con nosotros de cualquier parte del mundo. Gracias por estar aquí, gracias por seguirnos y por compartir con nosotros los conversatorios. Es un honor contar con la presencia de ustedes. Les damos la bienvenida a una nueva edición del Enlace Latinoamericano Europeo. Nuestra misión es brindar información veraz y promover el análisis crítico, desafiando los discursos impuestos por los medios hegemónicos y el gobierno del Ecuador. Mi nombre es Edmundo Albornoz y los saludo desde Estocolmo, Suecia. Hoy tenemos el privilegio de contar en nuestro conversatorio con el economista e investigador Gonzalo Paredes Reyes, quien nos guiará en el análisis de un tema fundamental, Ecuador y el FMI, acuerdos y subordinación. El economista Gonzalo Paredes Reyes posee una amplia trayectoria académica y profesional. Él es doctor en ciencias económicas y es profesor también de la Universidad de Córdoba, magíster en la historia, políticas económicas, profesor de la Universidad de Guayaquil y de la Universidad Católica. Es además investigador reconocido por múltiples publicaciones en el ambiente económico. El Enlace Latinoamericano Europeo le damos una cordial bienvenida a Gonzalo Paredes. Por favor, es suya la palabra. Muy buenas tardes con todos. Muy agradecido por la invitación del Enlace Latinoamericano Europeo. Agradezco a todos los presentes por su asistencia. Eh, con los organizadores estábamos de alguna manera identificando cuál puede ser el título de esta conferencia en función de, queríamos ver el mejor título, las mejores palabras para describir las relaciones con el Fondo Monetario Internacional. A nivel académico y a nivel de Latinoamérica, muchos estudiados sobre las relaciones con el Fondo Monetario Internacional, ¿sí? Esas relaciones con el Fondo Monetario, de alguna manera, han versado sobre, más que todo, por los fracasos en los programas de estabilización fiscal y monetaria. En los años 90, en los años 90, en la segunda mitad de los años 90, a finales de estos, a partir del año 97, 98, 99, se dio como experiencia de que gran parte de los países en desarrollo estaban inmersos en una crisis. Estas crisis tenían como precedente un programa de estabilización monetaria y fiscal promovida por el Fondo Monetario, apoyada y promovida por el Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional fue creado a través de los acuerdos de Bretton Woods en 1944, ¿sí? Y posteriormente vio la luz entre los años 47 y 48 junto con el banco, lo que hoy se conoce como Banco Mundial. Cuando nacieron estas dos instituciones, estos dos organismos internacionales, básicamente nacieron fue por buscar, por un lado, la reconstrucción de los países que estaban en la posguerra, ¿sí? A partir de la Segunda Guerra Mundial, y segundo, buscar la estabilidad monetaria y financiera de la economía global, ¿sí? Constituida por muchos de los países que se iban adhiriendo de a poco al Fondo Monetario Internacional después de los acuerdos en Bretton Woods, ¿no? Una de las cosas que tuvieron mayor consenso en el momento que el Fondo Monetario fue de alguna manera creado fue justamente tener regulaciones, restricciones, limitaciones a los flujos de capital y mucho cuidado con la liberalización del sistema financiero. Sin embargo, a partir de los años 70, 80, ¿sí? Comenzó un proceso de liberalización financiera donde Ecuador no fue excluido, dado sus problemas de inflación. Recordemos que a finales de los años 80, en el gobierno de León Férez Cordero, la tasa de inflación se elevó a 70% y en Rodrigo Borja, cuando salió de su presidencia, la tasa de inflación estaba alrededor de 54%. Entonces, el Fondo Monetario estuvo detrás justamente
del proceso de estabilización que tenía que encauzarse el Ecuador, y obviamente ascendió un gobierno de línea conservadora, como fue el gobierno de Sixto Durán Ballén, junto con Alberto Dajic. A partir de los años 90, a principios de los años 90, ha sido un programa de estabilización muy fuerte, en que incluyó liberalización financiera y liberalización comercial. A partir de ahí, Ecuador fue de a poco tomando préstamos con el Fondo Monetario Internacional, fue de a poco adhiriéndose a las políticas del fondo, lo que de alguna manera constituyó en una semilla, lo que muchos académicos identifican como la semilla de la destrucción de la economía ecuatoriana en los años 90. ¿Por qué? Porque el Ecuador desembocó en una crisis financiera bancaria en el año 99. El programa de estabilización, de alguna manera, implicaba reducción del gasto fiscal, reducción del gasto público, implicaba liberalización del sistema bancario, y todo eso, de alguna manera, tuvo como final, como triste final, la crisis financiera del año 99. Llegaron los años 2000 y Ecuador, de alguna manera, fue, junto con el gobierno de Gustavo Noboa, después de la caída de Mahuac, fue adhiriéndose justamente al Fondo Monetario Internacional y a nuevos acuerdos con el Fondo Monetario. A partir del año 2001, ¿sí? A partir del año 2001, se firmó otro acuerdo con el fondo y justamente uno de los acuerdos fue reducir el gasto público, pero en este caso ya no se promovía justamente lo que en los años 90 sí se lo hacía con mucho énfasis, la liberalización financiera. Todo lo contrario, el organismo internacional fue en sentido contrario a lo que había de alguna manera promovido a principios del año 90. ¿Por qué? Porque justamente ese tipo de políticas de liberalización financiera, liberalización monetaria, justamente habían desembocado en la crisis de gran parte de los países en desarrollo, a finales de los 90. Entonces, pero se habían quedado con una recomendación que es bastante repetida, que es una forma parte de la gama de asesorías que realiza el fondo, ¿sí? Una de las múltiples recetas que da el Fondo Monetario Internacional, que es justamente reducción del gasto público. Sin importar qué es lo que esté dentro del gasto público, porque esa es la parte importante, como lo vamos a ver más adelante en las cifras, ¿no? En lo que voy a presentar. Entonces, a partir de la década de los años 2000, ¿sí? Se promovió justamente cada vez la reducción del gasto público, y eso de alguna manera desembocó en un otro triste final, que fue justamente en abril de 2005 con el estallido y la caída, el estallido social y la caída de Lucio Gutiérrez. A partir del 2005 se gesta todo un proceso social que de alguna manera desemboca con el ascenso de Rafael Correa como presidente de la República, y el Fondo Monetario Internacional queda fuera de la política económica del país hasta el 2017-2018. A partir de ahí, justamente el Fondo Monetario Internacional ya no tenía ningún tipo de injerencia con respecto a la política económica. Y básicamente eso se logró, y eso creo que es una de las cosas importantes que debemos de considerar cuando analizamos justamente la situación hoy con el fondo, es que cuando Rafael Correa ascendió al poder, la deuda con el Fondo Monetario Internacional era marginal, bastante marginal, es decir, muy pequeña, y muy distinto a lo que hoy tenemos, ¿no? Hoy tenemos una deuda que ya de alguna manera está por encima de los 9.000 millones de dólares. 9.000 millones de dólares. Cuando en el 2018 no teníamos ningún tipo de deuda con el fondo. ¿Sí? Ningún tipo de deuda con el fondo. Entonces, a partir del 2007, las relaciones con el fondo simplemente fueron de alguna manera amistosas, de alguna manera brindarles algún tipo de información que ellos requerían, pero hasta ahí nada más. A partir del 2017, con la llegada de Lenín Moreno, ¿sí? Una de las cosas que se le metió a la cabeza, no solamente a él, porque él de alguna manera ignora lo que es la parte económica, Lenín Moreno, pero se le metió a la cabeza al Ecuador que el Ecuador estaba sobreendeudado. Y gran parte de ese endeudamiento era dañino porque justamente el endeudamiento que proviene
en los mercados de capital es un endeudamiento sumamente costoso. Obviamente un endeudamiento con el 9-10% de la tasa de interés. Entonces, obviamente que a partir del 2017 se comienza a generar un ciclo de visitas del Fondo Monetario Internacional, cosa que antes no se hacía, un ciclo de visitas del Fondo Monetario Internacional al Banco Central, al Ministerio de Finanzas, al Ecuador, ¿sí? En función de ir revisando las cifras, ir asesorando sobre lo que se tiene que hacer en la política económica del Ecuador. En función de lo que he expuesto, tampoco me quiero explayar mucho, pero porque lo que quiero es presentar básicamente son algunas cifras, ¿sí? La misión del Fondo Monetario Internacional, ¿sí? Consiste en promover la estabilidad económica y financiera internacional y en ayudar a los países a lograr un crecimiento sólido, sostenible e inclusivo. En este caso, por eso que algunas veces nosotros cuando decimos que llega un préstamo del Fondo Monetario Internacional, se genera un desembolso, muchas veces pensamos que ese desembolso puede ayudar a impulsar el gasto público, gasto corriente, en hacer escuelas, en hacer carreteras, en la seguridad ciudadana. Y en realidad el préstamo del fondo no está para eso. Porque constitutivamente el Fondo Monetario Internacional no está para eso. Para eso, de alguna manera, cuando se llega a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, básicamente de alguna manera sirve el desembolso es para generar una estabilidad o un equilibrio en la balanza de pagos, es decir, de nuestras relaciones o registros del fondo del Ecuador frente al resto del mundo, ¿no? Que puede haber algún desequilibrio, ¿no? Por el tema de exceso de importaciones, el tema de flujo de capitales que salen del país, excesivo endeudamiento externo. Entonces, el Fondo Monetario Internacional brinda un financiamiento justamente para el equilibrio de la balanza de pagos. Justamente lo que dice ahí son dos funciones principalmente. Dice ayuda a la estabilidad económica y financiera internacional y en ayudar a los países a lograr un crecimiento sólido, sostenible e inclusivo. Sin embargo, en función de lo que la misión que tiene el FMI, justamente no logra, a pesar de que ya a partir de los años 2000 no asesora o su asesoramiento no va en función de liberalizar los mercados financieros ni abrir las fronteras por abrirlas. Sin embargo, ya ese tipo de asesorías no las da. Sin embargo, sigue insistiendo en la disminución drástica del gasto público. Y esa disminución drástica del gasto público, por disminuir, porque ni siquiera cuando se habla de los salarios en el sector público, se habla de la masa salarial, sin importar qué es lo que está dentro de la masa salarial, ¿no? Que generalmente está entre un 80-90%, son profesores, doctores en medicina, seguridad pública, y no es justamente la burocracia, como muchas veces entrecomillado y de alguna manera denostando a los burócratas, ¿sí? Es lo que se quiere dar a entender, ¿no? Que obviamente que dentro de esa burocracia hay un excesivo gasto y obviamente que hay que reducirlo. Cuando lo que el 80-90% de los que están de alguna manera trabajando en el sector público están en escuelas, hospitales, regimiento militar y seguridad ciudadana, ¿no? Sin embargo, a pesar de que ha insistido solamente en una de esas dos asesorías, que es justamente promover la reducción del gasto público para promover la estabilidad fiscal, a pesar de eso no cumple con las dos funciones que tiene, las dos misiones que tiene el Fondo Monetario Internacional, que justamente es la estabilidad económica y financiera internacional y la otra que es generar un crecimiento sólido, sostenible e inclusivo. Porque justamente hay un trabajo, no logré ponerlo acá, pero hay un trabajo justamente, un estudio donde se ve justamente que los programas, los acuerdos stand-by a lo que ha llegado el Fondo Monetario Internacional, como para un conjunto de países muy amplio, justamente la mayoría de países ha caído en una tasa de crecimiento que cada vez es más baja y no es justamente lo que se requiere. Lo que se requiere es una tasa de crecimiento alta y sostenida para promover el desarrollo. ¿Sí? Entonces, bueno, acá está un desglose de lo que vendría a ser
las funciones del Fondo Monetario Internacional, las funciones que debe tener, fomentar la estabilidad cambiaria, ayudar a establecer un sistema multilateral de pagos, poner a disposición de los países miembros con dificultad de balanza de pagos los recursos de la institución. Ya vamos a ver eso también, eso de los recursos, ¿no? Déjame ponerlo más acá para ir viendo, sí, esta parte de aquí, que me parece que es fundamental. Sí, por ejemplo, esto salió publicado en el 2016, posterior a la crisis financiera del 2008 y a la crisis del euro. En el Fondo Monetario Internacional ya de alguna manera se hablaba de evolución y no de revolución. Es decir, por ejemplo, Oliver Blanchard, que es un personero, que fue un personero del Fondo Monetario Internacional, alto funcionario del fondo, economista en jefe del Fondo Monetario Internacional en la primera década de los años 2000, él señalaba que no es que en el Fondo Monetario exista una revolución, sino una evolución. ¿Y esto por qué se da? ¿Por qué esa precisión? Porque justamente por lo que señalaba. Eh, mm, si bien es cierto que ya no se promueve liberalizar los mercados, siguen con la idea de que hay que reducir el gasto público, ¿no? Y justamente una de las cosas que se dicen ahí de esta persona que es un autorizado del Fondo Monetario Internacional para hablar de la institución de este organismo internacional, dice, me parece que plantearon la pregunta en términos de que si el Fondo Monetario está a favor o no, a favor o en contra de la austeridad, es engañoso, dice. Nadie quiere una austeridad inútil, dice. Somos partidarios de políticas fiscales que fomenten el crecimiento y la equidad a largo plazo. El tenor de las políticas puede variar de un país a otro y de una situación a otra. Sí, más allá de lo que diga Oliver Blanchard, lo que se ve en el caso ecuatoriano es que la reducción del gasto público ha golpeado fuertemente a la estabilidad y al crecimiento económico que se requiere, que sea alto y sostenible. Ya vamos a ver con cifras más adelante, ¿sí? De lo cómo ha quedado el crecimiento económico a medida que han transcurrido los años donde el Ecuador ha sostenido acuerdos con el Fondo Monetario Internacional. Este es el último informe del fondo, ¿sí? En lo que se refiere a lo que se llama generalmente como consulta del artículo 4. En el artículo 4 del constitutivo del Fondo Monetario Internacional, de alguna manera se señala que el Ecuador, que cualquier país que está adherido al Fondo Monetario Internacional puede de alguna manera gozar de asesoría y también de la revisión de sus cifras y de alguna manera tener las prestaciones o préstamos del Fondo Monetario Internacional. En ese informe, que es para el país, exclusivamente para el país, miremos lo que de alguna manera se señala con respecto al acuerdo que va desde el 2021, ¿no? Y este es el 2024, ¿no? 2024, en el 2024 se señala que fue lo que de alguna manera se cumplió desde el 2021, ¿no? Dice, implementar un plan de consolidación fiscal gradual para restablecer la sostenibilidad fiscal a mediano y al mismo tiempo constituir reservas. Dice, la mejora de las perspectivas macroeconómicas a la derecha, ¿no? Y de los precios del petróleo sumada a una buena gestión fiscal, buena gestión fiscal, se evitó aumentos procíclicos del gasto, dice. Permitió la conclusión satisfactoria de los restantes exámenes del marco SAF, en un marco especial donde de alguna manera el Fondo Monetario Internacional brinda su asesoría del 2020, a pesar del revés que supuso la interrupción de las reformas de los subsidios a los combustibles en octubre del 2021. Tras los shocks del 2023 y el consiguiente deterioro fiscal, se habla de un deterioro, ojo con esa parte, se habla de un deterioro, las autoridades han puesto en marcha otro plan de consolidación fiscal de amplio alcance en el marco SAF del 2024 y ya han adoptado medidas fiscales enérgicas, incluido una importante reforma a los subsidios a la gasolina. Nos vamos a dar cuenta que esta revisión fue hasta agosto en cifras, agosto del 2024. Si uno se pone a ver, los apagones comienzan en septiembre, octubre, noviembre, ¿verdad? En todo el último trimestre del año 2024. Si uno se pone a ver las cifras en cuestión de reducción del gasto público, de sostenibilidad fiscal y todo lo que requiere el fondo, está en orden. Ya lo vamos a ver ahora en un cuadro. Está en orden, pero sin embargo, estamos ante ya Ecuador para septiembre ya del 2024 estaba frente a una crisis energética. Y esa crisis energética básicamente se dio por falta de inversión pública.
Es decir, cumplimos con el fondo en la reducción del gasto público, que esencialmente es gasto de inversión, reducción del gasto de inversión. Y ese cumplimiento que de alguna manera se denota en esa tabla que yo voy a mostrar, justamente llevó a una caída del sector eléctrico, ¿sí? Entre otros ámbitos del sector público que están en crisis. Por acá dice reducir la dependencia de las finanzas públicas de los volátiles ingresos petroleros. Claro, sabemos que en la economía ecuatoriana, cualquier economista sabe, y eso es verdad, que los ingresos petroleros son volátiles. Pero hay una cuestión. Los ingresos tributarios también se han comportado volátilmente durante los acuerdos del Fondo Monetario Internacional. ¿Por qué? Porque generalmente el Fondo Monetario Internacional siempre ha dicho, vamos buscando más ingresos. Y para eso se promueve tal reforma. Por ejemplo, la del IVA del 12 al 15%, que eso, aunque fue de alguna manera vendido como para la seguridad pública, todos los que estudiamos economía, ¿sí? De alguna manera, nosotros ya sabíamos por el acuerdo con el fondo que de alguna manera esto ya estaba prometido como parte de los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional. Y dice, tras algunos reveses en la política registrada en el 2023, las autoridades pusieron en marcha un plan muy amplio de alcance que sirvió para incrementar los ingresos no petroleros en 2024. Es decir, si uno se pone a ver Lenín Moreno, Guillermo Lazo, Daniel Noboa, todos han llevado a cabo una reforma fiscal, una reforma tributaria. Pero ¿cómo se caracteriza esa reforma tributaria? Reducir impuestos a la clase más alta, a los ricos, para ponerle un impuesto más fuerte a la clase media. En la época de Lenín Moreno y de Guillermo Lazo. Cuando llega Daniel Noboa, como ya la clase media estaba puesta con un mayor impuesto a través de sus retenciones al impuesto a la renta, ¿qué faltaba por hacer? Aumentar el IVA. Entonces, si aumentas el IVA del 12 al 15%, obviamente que ibas a cumplir con lo que se le pedía al fondo. Pero a la vez se reducía el impuesto a la salida de capitales. Es decir, reducías ingresos por este lado, pero aumentabas los ingresos por el otro. Entonces, en realidad era un movimiento de ingresos tributarios en función de lo que yo personalmente denomino como una economía política de la política económica. Es decir, aquí hay, aquí hay dos clases políticas, dos clases sociales que están en disputa y obviamente la que está en el poder va a poner un mayor impuesto a la otra clase social. Pido disculpas, que parece que tengo un problemita acá con la computadora. No sé por qué me sale esa raya. No sé si soy yo, pero me salen unas rayas acá. Me Mm, parece que, pero bueno, bueno, sigamos. Mientras adelante, sí, ya lo veremos. ya. Entonces, eh, dice, y acá viene otros temas con respecto al tema del gasto público. Y por último, acá dice ampliar la cobertura de la protección social. Bueno, ustedes le van a llamar la atención, les va a llamar la atención por qué el Fondo Monetario está buscando el tema de la protección social. Básicamente porque en los años 90 comenzó una llamada de atención por parte de que las reformas que llevaba a cabo el Fondo Monetario Internacional eran muy, tiene un término que ellos les llaman, creaban fatiga social creaban las reformas del Fondo Monetario Internacional. Entonces, desde los años 90 se viene insistiendo en que todos los acuerdos con el fondo tengan una inversión social, es decir, bonos de desarrollo humano, algún tipo de asistencia social muy específica que ayude a amortiguar el shock de la política fiscal en cuestión de reducción del gasto público, pero hasta ahí. O sea, nada que vaya a trastocar el equilibrio de las finanzas públicas. ¿Sí? Esto que está aquí es justamente el cuadro, aparece en el 2024 como lo que se va cumpliendo por parte del fondo. Yo les quiero llamar la atención aquí, en la parte de arriba del cuadro dice agosto 2024. Es decir, las cifras están hasta esa fecha. Y mire ustedes, criterios de ejecución cuantitativos, metas indicativas. Todo esto de aquí, si uno ve aquí en la columna de la derecha donde dice estado, dice cumplido, 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 cumplido. Es decir, el Ecuador cumplió con todo en el gobierno de Noboa con respecto a lo que se le pidió en cuestión de metas fiscales. Pero esto era la antesala de la gran crisis energética que se le venía y de inseguridad que se le venía encima.
Entonces, básicamente, los que tenemos conocimiento de lo que está ocurriendo y de lo que el Fondo Monetario está diciendo, ¿sí? Es que esto no va a tener ningún cambio en la política económica en los próximos meses. ¿Por qué? Porque hay un límite al gasto público. No permite aumentar el gasto público más allá, sí que desean mayores desembolsos por parte del Fondo Monetario Internacional. Básicamente, en función de lo que estoy diciendo, en función de eso, se hizo o se bosquejó el título de esta exposición, ¿sí? De alguna manera, subordinación del fondo. ¿Por qué? Porque para yo poder, de alguna manera, brindar mayor seguridad pública, brindar de alguna manera, mejorar la atención en los servicios públicos, educación y salud, necesariamente se necesitan más recursos. No hay otra forma. Entonces, el Fondo Monetario Internacional, sabiendo justamente la lucha de clases sociales que existe en la parte de lo que respecta a los ingresos fiscales, es decir, sustituyo un tributo que va hacia la clase más alta por un tributo hacia la clase media y la clase pobre. Entonces, en vista de eso, la óptica o el enfoque del Fondo Monetario Internacional básicamente está en que debo de reducir el gasto público, seguir cada vez más reduciendo el gasto público, sabiendo que acá se van a hacer reformas tributarias que van a sostener por lo menos el nivel de ingresos en vista de que cada vez se quitan tributos a la clase alta. Una vez dicho esto, miremos justamente, esta es la tasa de crecimiento de la economía ecuatoriana, ¿sí? Lo que yo puedo ver al lado izquierdo, ¿sí? Yo veo la línea azul, ¿sí? Son bajas tasas de crecimiento económico en el 2019, después viene el año de la pandemia, que hay una caída drástica del año de pandemia, y después veo la línea azul sube drásticamente hasta 22.8%. ¿Eso qué quiere decir? El efecto rebote de la post-pandemia. Es decir, ya cuando la economía comienza a abrirse, las empresas comienzan a funcionar en su horario normal, el consumo se vuelve a restablecer, bueno, hay un momento del crecimiento. Sin embargo, a esto hay que tomarlo muy claro y hay que ahí, para que ustedes de alguna manera se enfoquen en esta parte. Si uno se puede ver a partir del segundo trimestre de 2021, el crecimiento económico se desploma. Es una caída gradual hasta el 2024. O sea, no es la crisis energética solamente la que causó la caída del crecimiento, sino ya veníamos con una caída del crecimiento, porque a medida que se reduce el gasto público, a medida que los servicios públicos caen, la productividad del sector público también cae, la productividad de la economía también cae y el sector privado va detrás de esa caída. Por lo tanto, se impide crecer y por lo tanto ese impedimento hace más dependiente las finanzas públicas del Ecuador hacia lo que el Fondo Monetario le puede estar dando. ¿Sí? Esto con respecto lo que se señala en el propio informe que les señalé del anexo del artículo 4, ¿sí? Justamente esto es lo que tendríamos que haber recibido. Hemos recibido el 22 de mayo del 2024 el desembolso de $1.000 millones, del 15 de noviembre del 2024 que recibimos $500 millones, pero nos falta un desembolso, el de otros $500 millones, y eso va en función del cumplimiento de las metas. ¿Sí? Acá, por ejemplo, está lo que se avisó en mayo del 2024, que está un acuerdo de servicio ampliado de $4.000 millones, se hizo un desembolso de 1.000. Acá viene el otro de 500, que también se hizo el desembolso en diciembre del 2024, en plena crisis energética, y aquí está justamente el que actualmente nos tienen que dar. FMI resalta que Ecuador ha tenido excelente progreso en el programa de crédito, pero todavía no hay noticia del nuevo desembolso. ¿Qué falta en el medio? Según lo que pude estar revisando, hay muchas cosas. Estuve averiguando en el Banco Central justamente por el tema de esta conferencia. Hay algunos, por ejemplo, en la regulación de las tasas de interés, el Fondo Monetario ha exigido una cuestión de un nuevo informe, un informe evaluador de los techos a las tasas de interés a la Junta Monetaria y al Banco Central. Eso todavía no se ha otorgado, según lo que ha averiguado el Banco Central. También el tema del IES, también el tema de las reformas al IES, y también en esto en función de lo que tiene que ver con la reducción del gasto público y a la evolución del gasto público. Después de la campaña electoral hay muchas cosas que quedaron ahí como que
en stand-by con respecto a lo que tiene que ver con el crecimiento del gasto público. Entonces, básicamente, lo que tendríamos que de alguna manera ver como una dependencia, subordinación del FMI con respecto al Ecuador frente al Fondo Monetario Internacional, pasa necesariamente por el tema de cómo se crece, cómo ha venido creciendo, ¿sí? Y el tema de endeudamiento. Ecuador no le debía al fondo en el 2018 y hoy le debe más de 9.000 millones de dólares. ¿Sí? Ecuador en el 2017, en la primera llegada del fondo después de la salida de Correa, el fondo dice, Ecuador ha tenido un repunte que nosotros no esperábamos. Estamos hablando de julio del 2017. El personero del Fondo Monetario Internacional, que es un delegado para la zona, para la región de Occidente, dice, en Ecuador no esperábamos un repunte de su tasa de crecimiento, sin embargo, Ecuador ha crecido y va a seguir creciendo en el segundo semestre del 2017. Ecuador creció 2.4 en el 2017 y se esperaba que en el 2018 crezcamos al 3%. Pero la política de Lenín Moreno, junto con el cambio de, de María Elsa Viteri, cuando estaba de ministro de Economía, llegó Richard Martínez, provocó justamente una reducción fuerte del gasto público. Y ahí comenzó la austeridad fiscal y la caída de la tasa de crecimiento de la economía se desplomó a 1.5, después se desplomó a 0.1% en el 2019. Esto de alguna manera, a menor tasa de crecimiento, se genera justamente mayor dependencia porque tienes menos ingresos para poder responder a la deuda, poder responder al gasto público, poder responder al mantenimiento de la inversión pública. ¿Sí? Si la inversión pública que hasta el 2016 se generó bajo los programas de desarrollo que generó Correa, justamente esa inversión pública de alguna manera no generaba productividad, sí iba a generar mantenimiento. En el Ecuador no se logró ni la productividad, ni la mayor productividad en la economía, ni se generó el mantenimiento respectivo. Y la consecuencia fue justamente el aumento de los niveles de inseguridad, de homicidios por la falta de seguridad y la caída del sistema eléctrico que tenemos en el Ecuador, ¿no? Eso básicamente. Yo creo que a medida que se den las preguntas iré abordando otras cosas que me parece fundamental, como por ejemplo el, la carga de intereses que tiene el Fondo Monetario Internacional con respecto al que tiene el Ecuador frente al fondo, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, estimado Gonzalo, por visitarnos nuevamente aquí en L. Cuando se trata de soberanía económica y relaciones asimétricas con organismos como el Fondo Monetario Internacional, es, digamos, un tanto especial, sobre todo en contexto latinoamericano, ¿cierto? Gracias por ese panorama que nos has dado desde el 2001, pasando por el primer acuerdo, por el acuerdo del 2001 que al final conllevó a ese estallido social del 2005, ¿no? Y a la salida de Lucio Gutiérrez, después nos hablaste de Rafael Correa y todas, digamos, su revolución en todo el sentido de la palabra en ese ámbito, ¿no? Que Es un también... proceso social. No sé si puedo interrumpir o te Sí, dejo sí, por preguntar. supuesto, por supuesto. Ah, ya. Es un proceso social. Eso es lo que tenemos que... El otro día estaba viendo un Twitter un poco desagradable, pero de un economista, y decía como que Alfredo Palacio lo había llevado a la política a Rafael Correa. Y en realidad no es así. O sea, porque si no, esto sería como que las cosas aparecen porque un platillo volador las pone aquí en el medio del territorio, ¿no? Y no es así. En realidad, Rafael Correa, como lo fue Lucio, ojo, como lo fue Lucio, es producto de un proceso social. Ese proceso social se abre con la crisis financiera del año 99. La migración, las paupérrimas condiciones en las que vivía la población, el lastre que era el mercado laboral, porque hay que decirlo, como era el lastre del mercado laboral, gran parte de la población estaba abajo, sin seguridad social, sin beneficio social y todo eso. Entonces se generó todo un proceso social que lo puso a Lucio Gutiérrez
en el momento de la historia, o sea, lo puso ahí, le dijo, bueno, no lo eligió Álvaro Noboa, sino que lo eligió a Lucio Gutiérrez. Esa parte como que la gente se pierde y se olvida, ¿no? Lucio Gutiérrez aparece no porque era militar, sino porque era parte de ese proceso social, donde ese proceso social estaba escogiendo a alguien, y ese alguien era Lucio. Lucio traiciona, porque eso hay que hablarlo, por eso que Pachacuti se distancia, ¿sí? Todo el movimiento Pachacuti se distanció, traiciona, y en esa traición duró 1 año y medio y se tuvo que ir. Y apareció, como pudo haber aparecido otro con la misma, quizás con la misma característica, muy difícil, pero con las mismas características, apareció Rafael. Y Rafael aparece, ya si no hubiera sido por ministro de Economía, hubiera aparecido de otra forma, bajo otro medio, otro camino. Y ese proceso social se convierte en un proceso político, y ese proceso político se convierte en un proceso económico, que desemboca allá por el 2008, 2009, y se abre toda una línea, ¿no? Entonces, ese Twitter desagradable como que evitas toda la parte histórica, ¿no? Sí. Recordamos a nuestra audiencia que conversamos con Gonzalo Paredes Reyes, ¿sí? Y el tema de esta noche es el Ecuador y el FMI, acuerdos y subordinación. Sí. Muchísimas gracias por esa precisión. Me pregunto ahora, ¿por qué, sin embargo, a pesar de los múltiples rescates, programas de ajustes, como ya nos dijiste, reformas fiscales y la actualísima confirmación del FMI de que vamos en buen rumbo? Según ellos, la deuda externa sigue creciendo, pero no se ha logrado una reactivación económica estructuralmente sostenible y tampoco un cambio en la vida social, ¿no? De los ecuatorianos. ¿Qué es lo que sucede? A ver, como ya lo había señalado en su momento, eh, cuando ven la reducción del gasto público, me parece que el análisis pasa por las cifras globales y no por las cifras de los rubros específicos que componen cada gasto. Cuando se observa el presupuesto general del Estado, uno ve ingresos y gastos, ¿sí? Y como yo a veces les digo a mis alumnos, a veces cuando la situación es apremiante y ya sabes que tu gasto es primordial, tu equilibrio de finanzas no pasa por el lado del gasto, sino por el lado de cómo generar más ingresos. Entonces, pero el Fondo Monetario Internacional sigue insistiendo de que el ajuste fiscal pasa necesariamente por el ajuste por el lado del gasto público, por el lado derecho del presupuesto. Entonces, cuando tú ves el lado derecho del presupuesto general del Estado, tú ves el gasto público, el Fondo Monetario Internacional radicalmente dijo, como es el más fácil de ajustar, el más fácil de recortar, recortemos inversión pública. Hay que recordar una cifra. En el 2013-2014, a nivel de sector público no financiero, una categoría dentro del Estado, ¿sí? donde está incluido el gobierno central, la inversión pública llegaba a 15 puntos porcentuales del PIB. 15 puntos porcentuales. Cuando llegó Richard Martínez, ¿sí? Ya su política económica ya estaba totalmente operativa. En el 2019, esa inversión pública cayó a 7%. Y Guillermo Lazo cayó al 5 y un poco más. Inversión pública. Entonces, ahí había un error drástico en temas de finanzas públicas. Porque en realidad, cuando nosotros vemos el rubro inversión pública, tenemos que ver que ese rubro no solamente es nueva inversión pública, sino el mantenimiento de la vieja, de la que ya está. Entonces, ese mantenimiento, si uno se pone a ver lo que dejó Correa, dejó una gran inversión pública, pero hay que mantenerla para que esté en adecuado funcionamiento. Ese mantenimiento debería de alguna manera llevarme a que la inversión pública sobre el PIB sea del 9, mínimo 8%. No puede traspasar ese umbral, como sí pasó con Richard Martínez. Entonces, cuando traspasó el umbral del 8, 9%, ¿sí? Ese umbral, ya una vez que lo traspasaron, obviamente gran parte de la inversión pública realizada y del existente, del stock de inversión,
de infraestructura pública que existe en el país quedó sin mantenimiento. Y cuando llegó Guillermo Lasso, eso lo llegó a recortar al 6%, 5%. Es decir, gran parte de la inversión pública no estaba siendo, de alguna manera, adecuadamente llevándose a cabo mantenimiento. Entonces, obviamente, pasar por alto eso llevó a una crisis, que es la crisis energética y de la seguridad. Eso por un lado. Y por el otro, el tema de la masa salarial. El FMI sigue insistiendo que hay que reducir la masa salarial, pero tiene un problema el Fondo Monetario Internacional, que es el problema de todos los ortodoxos, la Constitución de la República. Si uno quiere reducir, como yo le digo a mis alumnos, si alguien promueve la reducción del gasto público, en temas de gasto corriente, que vendría a ser sueldos y salarios de profesores, mantenimiento, de alguna manera, todo lo que se paga en burocracia a las universidades, el presupuesto que se le otorga a las universidades. Si uno quiere reducir eso, básicamente, yo le digo a mis alumnos, ustedes tienen que pagar matrícula y pensión. No hay otra forma. Entonces, el FMI siempre ha solicitado que se reduzca, y está ahí en ese último informe de 2024. Básicamente ellos piden que se reduzca el gasto corriente, la masa salarial. Pero para reducir la masa salarial, tiene que necesariamente, de alguna manera, reducir sueldos y salarios de profesores, reducción de profesores, reducción de doctores, reducción de compras públicas, medicina, y bueno, y eso se ha venido haciendo, pero no puede reducir profesores, no puede reducir doctores, porque simplemente, básicamente, eso sería de alguna manera atentar contra derechos laborales y obviamente contra las constitucionales también. Entonces, si tú me haces una pregunta, ¿por qué los acuerdos con el fondo desembocan en una crisis y no en una estabilidad económica? Básicamente porque hay un fuerte retroceso en el gasto público que no va en función del desarrollo que requiere el país. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la mirada sigue siendo en que si yo quiero llevar a un equilibrio fiscal, yo veo reducción del gasto, pero no veo cómo generar más ingresos. Porque aquí no se puede reducir nada. En gasto corriente no se puede reducir casi nada. Y en gasto de inversión, en vez de reducir, tenemos que llevarlo de nuevo de ese 6% que está a 7%, tenemos que llevarlo de nuevo al 9%. O sea, no podemos reducir, sino aumentar. Entonces, ¿por qué? Porque el tamaño del Estado, no es como lo dicen los ortodoxos, que tiene que ser alrededor de menos de 30%, como lo dice Augusto de la Torre, allá en un informe del 2017. Llevemos a que el tamaño del Estado, del sector público, sea menos del 30%. Era una locura porque el tamaño del Estado en ese momento implicaba más de 40 puntos porcentuales y llevarla a menos de 30 serían 10.000 millones de dólares menos de gasto público. O sea, eso era generar una gran caída del crecimiento económico y que se vino generando año tras año hasta el 2024. Básicamente por ahí pasa, ¿no? Sí, lo que evidencia concretamente que esos acuerdos no han mejorado la calidad de vida de la población ecuatoriana, ¿cierto? Mucho menos en los De sectores la población ecuatoriana vulnerables. y de muchos países, de muchas economías latinoamericanas que han sido parte de un programa de ajuste fiscal. Sí, sí, sí. Y ahora habla el FMI de evolución, no revolución. Nos pusiste ese artículo de primicias, ¿no? Que realmente es un mensaje muy, muy subliminal. No, Eh, el FMI justamente es para todos aquellos, porque me imagino que hay, bueno, como intelectuales que son los técnicos del fondo, ujú, porque leen mucho, obviamente, pero ellos tienen que haber dicho, aquí no se puede hablar de revolución. O sea, más o menos como cuando en la Iglesia Católica se habla de revolución cuando estaba Francisco, ¿no? O sea, algunos curas decían, aquí no se puede hablar de revolución, o sea, porque eso sería más o menos irnos en contra de 2000 años de tradición de la Iglesia Católica, pero bueno, pero aquí no hablemos de revolución, hablemos de otra palabra menos de esa palabra, porque justamente denota un cierto progresismo, ¿no? Entonces, en claro, el Fondo Monetario es igual, ¿no? No hablemos de revolución, hablemos mejor de evolución. Y esa evolución pasa por ser cautelosos y ser cautelosos en la liberalización financiera y de mercados y usar la palabra gradual. Vamos a ir a algo gradualista, ¿no?
pero de gradualista no tiene nada en lo que respecta al Ecuador, ¿no? En absoluto, ¿no? O sea, ahora estamos más endeudados que antes, ¿sí? Nos va peor que antes. Más bien vivimos una involución, ¿sí? Y eso es lo gracioso, Eh, ¿no? Cómo se juega con esos ¿Por términos. qué? Y ahí muy rápido, simplemente Sí, ¿por qué? Porque a medida que se cae el crecimiento económico, a medida que se cae el crecimiento económico, el riesgo país sube. A medida que el crecimiento económico se cae, los ingresos fiscales se caen. Entonces, lo que se busca como estabilidad fiscal no se logra. Y cuando no se logra, el riesgo país aumenta. Y cuando el riesgo país aumenta por encima de los 1.000 puntos, el mercado de capitales se perdió. Cuando se pierde el mercado de capitales, y ahí viene la palabra, ¿por qué utilizamos la palabra subordinación? Cuando se pierde el mercado de capitales, se pierde, si lo podemos ver así, al competidor del Fondo Monetario Internacional. Porque cuando yo me quiero endeudar como país, yo tengo un abanico de opciones, ¿no? Yo tengo el mercado de capitales, tengo el Banco Mundial, tengo la CAF, tengo el BIRF, tengo el Fondo Monetario Internacional, tengo los bancos privados, tengo Europa, no sé. Pero cuando yo dejo de crecer, mis ingresos fiscales se desploman porque a medida que crezco menos recaudación tributaria. Se genera inestabilidad política. Y entonces, el mercado de capitales se pierde. Entonces, cuando se pierde el mercado de capitales, ¿qué te queda? Te queda el Fondo Monetario Internacional, porque con el Fondo Monetario Internacional, con el visto bueno del fondo, se abre el Banco Mundial, se abre el BIRF, se abre varios, ¿no? En el medio. Entonces, básicamente la política del fondo y esta austeridad que se ha venido desarrollando desde la llegada de Richard Martínez con Lenín Moreno, después con Pablo Arosemena, con Lasso y ahora con Noboa, ¿sí? Justamente ha generado esa pérdida del mercado de capitales. ¿Sí? así es, gracias. Tenemos una preguntita desde Hamburgo. Marta, por favor, tu micrófono. Adelante. Hola Gonzalo, muy buenas noches y muchas gracias por tu exposición y bueno, por impartirnos tus conocimientos. Yo Gracias. tengo diferentes preguntas, pero voy a concretar esto de aquí que se trata del monto de la deuda. Según el economista Marco Flores, la deuda o el artículo que publicaba Primicias no es tan correcto, porque la deuda a eso que nombran la deuda, a los 9.000 millones, creo, hay que aumentarlo, es ciertamente los altos intereses y luego los intereses de los intereses, que eso es lo que nos ahorca. Entonces, ¿cuál realmente sería la deuda con la que nos confrontamos en el Ecuador? Esa es una. La segunda es, hay para esta nueva intención, el nuevo deseo que tiene el gobierno de Noboa o el señor Noboa de una nueva deuda con el Fondo Monetario Internacional. ¿Hay ya una carta de intención concreta? Sí, hay una carta de intención, o sea, hay un acuerdo, justamente el que acabo de presentar, es el acuerdo del 2024, de mayo de Sí, dos mil pero si hay una veinticuatro. nueva, porque ahora se trata de un nuevo. Ya, ahí justamente les presento, ¿sí? Ya, Déjame ver acá. Eh, yo hasta donde el gobierno dice aquí, hasta donde yo tengo conocimiento, nosotros tenemos un acuerdo de a partir de mayo de 2024, un nuevo ya, acuerdo. Ya, ese acuerdo, de alguna manera, tenía un periodo de vigencia, ¿no? Un periodo de vigencia. Me imagino que la necesidad de firmar otra carta de intención va en función dado que estás en un nuevo periodo presidencial, eso. en función de que la situación económica no es la misma de mayo de 2024, porque justamente la crisis energética trastocó todo y la crisis de seguridad trastoca todo. Y obviamente me imagino que la búsqueda va por ese lado. Pero me imagino que el Fondo Monetario solamente de los 4.000 ha dado 1.500. Ahora va a dar 500 más, son 2.000.
faltaría 2.000 millones de dólares más. Si se firma un nuevo acuerdo, sería una vez completado y las negociaciones comienzan desde ya, en función de que yo cumplí cada parte del acuerdo que actualmente está vigente. O sea, va en función de esa parte de ahí, ¿no? Que se va a buscar un nuevo acuerdo, sí, porque el Ecuador está, de alguna manera, en capital 9.000 millones de dólares y un poco más. Ahora, en cierta forma, bueno, siendo técnicamente hablando, el capital que se adeuda al fondo es 9.000 millones de dólares y un poco más. Pero lo que dice Flores, en este caso, es que los intereses de ese préstamo, de esos préstamos, han aumentado a medida que ha pasado los años, del 2018 para acá. Pero no es por un aumento solamente del capital, sino también por las condiciones en las que se está prestando los recursos del Fondo Monetario Internacional. Es decir, recordemos algo, ¿no? El Fondo Monetario Internacional se constituye de varios países y esos varios países hacen aportes. Pero cuando esos préstamos superan a ese aporte que ha hecho el país, obviamente la tasa de interés sube. Automáticamente sube. ¿Ya? Entonces, es más o menos como cuando aquí, por ejemplo, en el sistema financiero, nosotros nosotros a veces hacemos ahorro y a veces las cooperativas nos dicen, usted deje guardado ese ahorro, pero le prestamos el triple de eso de ahí. Pero la tasa de interés es tanto. Entonces, si uno de alguna manera tiene una cuota con el Fondo Monetario Internacional, ¿sí? Y uno supera el valor de esa cuota en préstamos, en el stock de préstamos, en el saldo de préstamos, la tasa de interés comienza a subir. Eso ya de alguna manera ya se ha visto, ¿no? Desde el 2023 ya viene esa problemática, de que la tasa de interés ya viene subiendo y ya no es 1%, 1.5%, porque acuérdense que lo que acabo de decir por la cuestión de que me preguntaba Elizabeth, ¿sí? Me preguntaba y yo le decía, es que si yo me pongo a ver como ortodoxo, dice, bueno, el Fondo Monetario Internacional me presta al 1.5, al 1.3, máximo al 2%, máximo. Pero si yo me voy al mercado de capitales, me presta el 9%. Entonces, ¿quién es más barato? El fondo. Pero ¿cuál es la diferencia? Que el mercado de capitales no te pide condicionamientos de ningún tipo. El Fondo Monetario sí. Pero el ortodoxo dice, bueno, pero ajustémonos a los condicionamientos y gocemos de una tasa de interés del 1.5%, 1.7%. Hasta ahí parece razonable, ¿no? Pero ya sabemos cuáles son los condicionamientos. Pero ya desde el 2023 para acá ya no es tan así la disyuntiva. ¿Por qué? Porque la tasa de interés ya comenzó a ser por encima del 5% de los préstamos del fondo. Entonces ya no es tan como que, digamos, ya la tasa de interés es 10 y acá la tasa de interés es 1.7. Listo, la gran diferencia. Bueno, si acá me ponen reglas sobre cómo tengo que gastar, bueno, no importa. Bueno, eso lo dicen ortodoxos, ¿no? Pero ya ahorita la tasa ya sube al 5%. ¿Por qué? Porque ya le debemos al fondo más de 9.000 millones de dólares, que está muy por encima de nuestra cuota que nosotros hemos puesto en fondo, y obviamente eso representa cada vez mayor tasa de interés. Adicionalmente a esto, ¿por qué ha subido la tasa de interés con el fondo? Por la inestabilidad económica. Entonces, la inestabilidad económica, date cuenta, la tasa de crecimiento se desploma. Tenemos crisis energética, crisis de seguridad. Perdemos el mercado de capitales, dependemos del fondo. Y después cuando dependemos del fondo nos sube la tasa de interés. ¿Por qué? Porque la crisis energética es otro componente de la tasa de interés. La crisis económica es otro componente del costo del crédito, del fondo. Entonces, los componentes de la tasa de interés del Fondo Monetario Internacional en cuestión de tasa de interés pasa por un lado porque si estás encima o no, por encima o no de tu cuota del fondo, pero también por la inestabilidad económica y financiera. Por eso que ahí en el informe del artículo 4, básicamente ahí se hace énfasis justamente en la parte donde te dicen, así está el Ecuador. El Ecuador es inestable, tiene cierto riesgo, pero todavía es manejable. Siempre señalan eso, ¿no? Es decir, es inestable, es riesgoso, pero todavía es manejable. Es decir, ese que todavía es manejable
siempre lo utilizan, por ejemplo, en el tema de deuda pública. Sí, pasó de esas, está en el 65%, pero es manejable todavía. O sea, ¿por qué? Porque en ese pero manejable hay un mayor aumento de la tasa de interés en cada préstamo que el Fondo Monetario Internacional otorga. Sí, muchas gracias. A mí me surge la pregunta acerca de los intereses geopolíticos y corporativos que están detrás de todos estos préstamos en el Ecuador, ¿sí? Seguramente hay algunos. Tal vez podamos unirlo a eso con la pregunta que viene de Estocolmo, porque Edmundo también tiene la manito alzada. Por favor, Edmundo. Bueno, muchas gracias, Gonzalo. Sí, posiblemente Mucho entremos un gusto. poquito al tema geopolítico. El presidente Noboa estuvo de viaje por acá en Europa buscando inversores y Y ya tiene otro viaje, por si acaso. Y ahorita acabo de ver la noticia, se va de nuevo de viaje. claro, él anda buscando inversores, ¿verdad? Pero No, no, perdón. al prestar dinero, no escuché eso, pero al prestar dinero el FMI es mandar también señales negativas a los mercados internacionales. O sea, afecta la confianza de los inversores. ¿Cómo va, digamos, invertir en un país donde el país está en decadencia, digamos, ¿no? Y eso es por un lado. Por otro lado, digamos, tenemos lo que decía Elizabeth, entrando un poco geopolítico, tenemos la reciente expansión de los BRICS, eh, incorporando a países como Irán, Arabia Saudita, Etiopía, lo que apunta, digamos, a una alianza más cohesionada, más cohesionada del sur global, ¿verdad? Ellos tienen también sus estrategias. Entre otras cosas es reformar el Fondo Monetario Internacional, como el Banco Mundial también. Esa propuesta, digamos, de parte de los BRICS, ¿cómo afectaría a Latinoamérica? Ya no preguntemos, digamos, en especial a Ecuador. Eh, Saldríamos, digamos, podríamos ver dentro de unos años una mejor situación, digamos, para nuestros países, independientemente de que tengamos unos gobiernos tan negativos para nuestros pueblos. Yo soy en ese lado pesimista y no quiero pecar de ser antidemocrático, porque para nada, el principio es siempre ser democrático. Pero desgraciadamente la democracia, la alternancia que se juega cada 4 años, nos juega en contra. Y lo explico por qué. Porque los BRICS va en función de una ola política que puede existir en un momento determinado. Por ejemplo, es mucho más fácil hablar de los BRICS cuando hay gobernantes de izquierda, gobernantes del progresismo. Sin embargo, cuando no existe esa tendencia política, prácticamente ese país que estaba dentro de los BRICS se aleja de los BRICS y se rompen los BRICS. Entonces, hoy está Lula, mañana puede ser que no esté Lula, y mañana Brasil pasa a la derecha hay un fuerte, que nosotros no estamos en Brasil, pero por ahí podemos sonar un poco. En Brasil existe una fuerte resistencia, un fuerte conservadurismo, así como lo hubo en Argentina, como lo hay en Argentina, como lo hay en Ecuador. En esa línea Trump-Milei. Entonces, en cualquier momento Brasil da un giro hacia la derecha, hacia el conservadurismo. Y en ese momento se pierde ese proyecto. Entonces, ¿y por qué digo que la democracia nos juega en contra? Porque básicamente para nosotros poder, de alguna manera, alcanzar ese proyecto del que usted está señalando, necesariamente tenemos que tener gobiernos progresistas de 10, 14, 16 años para acentuar ese tipo de proyectos. ¿Eh? Acentuar ese tipo de proyectos. Y es generalmente lo que no ha ocurrido
no ocurrió en Ecuador, a pesar que tuvimos 10 años acá. Pero en 10 años había que construir todo. Y no no lo digo yo, lo dicen los propios que estuvieron en su momento. Había que construir todo, desde construir escuelas hasta construir en la nueva constitución, y ahí se perdió muchísimo tiempo, digo perdió entre comillas. Y ya cuando vino el 2017, había otras cosas que hacer, ¿sí? De alguna manera para consolidarlas como proyecto de país. Sin embargo, vino el tema de la traición de Moreno y todo lo demás. Entonces, para mantener los BRICS, por ejemplo, el gran sustento de los BRICS ha sido Rusia, por ejemplo, con China. ¿Por qué? Porque Rusia y China han mantenido, el lado de China, el Partido Comunista, ha mantenido una línea política, una línea de geopolítica muy clara, y eso no se ha tergiversado en el tiempo. Y en Rusia, Putin ha estado no sé cuánto tiempo en el poder, con algún delfín en el medio, ¿no? No pasa igual con Brasil. Entonces ahí se va no pasa igual como en la India también. Entonces ahí se va cambiando la geopolítica mucho y el BRICS se pierde ahí. Entonces, para mantener ese proyecto hay que mantener gobernantes de cada país que se mantengan en esa línea y en ese proyecto. Y desgraciadamente eso es muy difícil, porque la democracia ahí nos juega en contra. Sí, tal vez para ir cerrando la última pregunta, Gonzalo, que nos llega desde la audiencia, y dice, ¿existen alternativas viables a los acuerdos con el FMI que permitan a Ecuador salir de su crisis fiscal sin sacrificar su autonomía económica? Yo le añadiría, y sin afectar a nuestra soberanía nacional. Bueno, ahí en realidad, en la época, cuando estábamos pensando en un nuevo gobierno, bajo una nueva política, en realidad una de las cosas, aunque nunca se topó en campaña eso, ni por un lado ni por el otro, pero una de las cosas que se tenía que hacer es justamente reajustar esos acuerdos con el Fondo Monetario Internacional. ¿Y por qué hablo de reajustar? Porque básicamente, te puedo decir algo, ¿no? Para ponerlo en palabras un poquito soeces, no nos podíamos hacer los locos con 8.000 millones de dólares de deuda. O sea, imposible. Porque en el momento que eso, nosotros nos aplicábamos lo que hizo Correa en el 2008, a solo que exista alguna experiencia en específico, que no la sé, pero por ahí algún economista lo sabe. Pero en el 2000, muy diferente del 2008, cuando Correa hizo un default selectivo de la deuda, pero era deuda comercial. Entonces, eso significó la pérdida del mercado de capitales. Pero bueno, en ese tiempo teníamos una liquidez muy grande y el nivel de coeficiente de deuda pública era bajísimo, ¿no? Entonces, por ahí se aplicó el default selectivo y no, bueno, gran repercusión no teníamos, no fue contraproducente. Pero con el Fondo Monetario no, porque en el momento que el Fondo Monetario nos hacemos los locos con 8.000 millones de dólares, para ponerlo entre comillados, hacernos los locos, obviamente que eso va a tener fuertes repercusiones negativas. En producto de que nosotros somos parte del Fondo Monetario Internacional, en producto de que se nos cerrarían todas las líneas de crédito. Eso es más o menos como que le dejes de pagar al banco. O sea, el banco, ¿qué va a hacer? Va a comunicar a todo, te va a comunicar al buró de crédito y te cerró las fuentes de financiamiento por todos lados. Tendrás que caer en el chulco para no, para no de alguna manera, si necesitas financiamiento, ¿no? Entonces, lo que se iba de alguna manera pensando en la nueva política económica era básicamente un reajuste de los acuerdos o del acuerdo que se firmó en el 2024. Y en ese reajuste sí era posible porque Alberto Fernández sí lo logró hacer allá por el 2019 junto con su ministro de Economía, que no me acuerdo ahorita el apellido, soy muy malo para los nombres, que fue discípulo de Stiglitz, ¿sí? Él él se puso de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y fijó nuevas directrices para cómo se iba a manejar la política fiscal y monetaria de la Argentina. Entonces, sí había como una experiencia por ese lado de que, bueno, el Fondo Monetario Internacional acepte estas nuevas formas de llevar a cabo la política económica.
Y bueno, porque el Fondo Monetario tiene otra, o sea, con tal que el Fondo Monetario reciba del país que va a cumplir con la deuda, con lo adeudado, todo bien. Entonces, bueno, ahí el Fondo Monetario lo que hace es asesorar, no tiene de otra forma, ¿no? Pero ya, obviamente, por ahí lo único que podría hacer es cortar el financiamiento. Que se puede hacer, se puede hacer un reajuste y obviamente aplicar una nueva política económica, pero el país no está eh, en esas manos como para hacer un reajuste y va a seguir lo mismo, ¿no? Por eso que somos muy pesimistas en ese aspecto, porque obviamente que el gobierno no va a ir en función de eso, ¿no? Pero que se puede hacer, se puede ir a buscar la experiencia. Ahora, como algo innovador, Elizabeth, Ujú. por ahí, sí que hay algún país que no le cumplió con su deuda al fondo, cayó en moratoria y fue a buscar por esa vía otra forma para poder cumplir con el fondo y tratar de salvar el tema de una nueva política económica soberana y poder de alguna manera restablecer el crecimiento, bueno, habría que buscarla. Yo personalmente no tengo ese conocimiento, esa experiencia, pero me imagino que tuvo que haber existido algo así, ¿no? Ok, muchas gracias. Marta, tienes una preguntita bien cortita, que ya estamos en el tiempo. Sí, una Sí. preguntita bien cortita. Ujú. En este sentido de que, bueno, realmente estamos como en esta encrucijada y no nos podemos salir fácilmente de ella. Se puede pedir, qué sé yo. La encrucijada es para nosotros, porque Sí, para el gobierno claro, no la es. claro. El Para gobierno no ellos está en no, para ninguna nosotros. encrucijada. Ellos están clarísimo que el fondo debe seguir dictando la política económica, ¿eh? Claro, sí, y que no va a haber de parte de ellos la voluntad de una renegociación. Eso nos está claro, porque esas son ventajas para ellos. Que muchos de ellos también son los dueños de capitales, etcétera, etcétera, de los bonos, etcétera, etcétera. Pero no, esa no era mi pregunta. Mi pregunta es, un gobierno progresista, si de haber llegado el gobierno progresista al, a la presidencia, o la candidata progresista a la presidencia, se manifestaba el pedido, la idea de hacer una auditoría de la deuda externa, de la deuda con el FMI. Ahora, mi pregunta es, bueno, yo no sé, tú eres economista, no eres abogado, pero de todas formas, la pregunta, ¿se puede hacer una auditoría desde el derecho ciudadano? Porque cada ciudadano tiene el derecho de fiscalizar. Y como tal, tengo yo derecho a pedir información y a seguir. Claro, tengo que tener el conocimiento. Yo no los tendría, pero puede haber esta, esta posibilidad de que se unan ciudadanos y exijan o empiece eh, eh, este tema de la auditoría de la deuda con el FMI. ¿Dónde está el dinero? ¿En qué se usó el dinero? Etcétera, etcétera. Son tantas preguntas que vendrían con ello. Muchas gracias. A ver, eh, para ir por ese lado de la auditoría, el argumento tendría que ser que esos préstamos sirvieron para fuga de capitales. Básicamente por ahí tendría que ir la auditoría. La auditoría pasaría porque el Ecuador, porque justamente una de las funciones del fondo es estabilidad financiera, económica y de flujos de capital. Tendría que en el medio haber existido una fuerte eh, salida de capitales mientras existieron los acuerdos con el fondo y los desembolsos del fondo. Porque acuérdense que es lo que les dije al principio. Uno cree que los desembolsos del fondo van a ir para educación, salud, seguridad, y en realidad no sirve para eso. Eso se va al Banco Central y se quedan guardados ahí. ¿Para qué? Para, de alguna manera, equilibrar la balanza de pagos cuando sea necesario. Eh, ese equilibrio de la balanza de pagos, obviamente, se puede estar generando huida de capitales y ahí entra el tema del préstamo del fondo.
Si lo vemos desde ese punto de vista, claro que puede haber una auditoría, pero pues, por eso digo, para que exista, para que se justifique la auditoría, tiene que haber en el medio una fuga de capitales que se haya generado. Perdón que allí insista, bien Ujú, cortito ujú, también, ujú, Elizabeth, ujú. el asunto de este dinero, tú dices, va al Banco Central, pero realmente no está en el Banco Central, sino que está en una cuenta afuera. Ya el Banco Central realmente no es bueno, en primer lugar, que no hay transparencia, no sabemos exactamente dónde está. Acuérdense que uno de los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, uno de los acuerdos, una de las cosas que tiene que hacer el gobierno ecuatoriano a través de su Banco Central es acumular reservas. Esa acumulación de reservas justamente por eso, esa reserva que usted le llama que está en una cuenta en el exterior, obviamente es una cuenta en el exterior. Está de alguna manera generándose intereses del 1%, un punto y algo, y mientras tanto acá ese dinero no está de alguna manera utilizándose. Por eso, básicamente la idea era en algún momento que esas reservas se lleguen a utilizar, hasta cierta medida se lleguen a utilizar para financiar este gasto que se necesita tanto, ¿no? Que se necesita generar. Eh, Ciertamente van al Banco Central, aunque tengan una cuenta en el exterior, ¿no? Ciertamente se van al Banco Central. Bueno, Gonzalo, llegamos a la recta final. ¿Tendrías un mensaje para nosotros y nuestra audiencia, por favor? Sí, por último, el tema de la auditoría sí se puede hacer, por si acaso. El tema de la auditoría sí se puede hacer, pero que hay que justificar, como cuando vamos a la Corte Constitucional y pedimos la inconstitucionalidad de una ley, tenemos que justificar por qué es inconstitucional. Y aparte de eso, bueno, yo creo que una de las cartas de presentación de esa justificación para una auditoría vendría por la parte de la reducción del crecimiento económico y todo aquello que se ha ido quedando en el medio por la austeridad fiscal, ¿no? Y el mensaje, bueno, que de alguna manera les agradezco mucho por la invitación. Me parece que estas discusiones, estos debates, estas reuniones que tenemos en sí son muy valiosas porque de alguna manera nos sirve para mejorar nuestro discurso, nuestra retórica, que nuestra retórica no sea solamente en grandes principios, sino también en cuestiones más técnicas, que podamos ser más precisos. Por ejemplo, este tema de la auditoría me agarró en roja, ¿no? Porque en realidad siempre le he escuchado. No, es que tiene razón. En Argentina se pidió una auditoría en los tiempos de Fernández, se pidió una auditoría de lo que había hecho Macri, y por eso se me prendió el tema de los flujos de capital, porque Macri se endeudó casi con 40.000 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional. El fondo, ahí tenía una cifra, ya a esta altura ya muy, muy, muy tarde, pero Argentina es el país que más, de alguna manera, más le debe al Fondo Monetario Internacional. Y en función de eso, se había pensado hacer una auditoría con respecto a los fondos, a los desembolsos que había recibido la Argentina en los tiempos de Mauricio Macri. Pero ¿por qué quedó eso en la nada? Porque se consiguió con el Fondo Monetario Internacional un acuerdo de lo que le hablaba Elizabeth, ¿no? Un reajuste. Sí, bueno, me estás pidiendo reducir el gasto público, no lo vamos a reducir, vamos a aumentarlo, pero vamos a aumentarlo un poquito nada más, pero ya no es reducción, ahora es un aumento. O sea, y vamos viendo ciertas metas, vamos modificándola con lo que ustedes venían asesorando, o sea, vamos a otras metas un poco más light, más suave. Entonces, básicamente, por ese lado, se dejó de lado esa idea. Se dejó de lado esa idea. El Fondo Monetario también dijo, bueno, dobló la mano y dijo, mejor vamos por este lado. Y bueno, se llegó a un acuerdo. Después vino la pandemia y se desapareció todo. Y es posible, por eso cuando acá la señora Armijo me preguntó sobre el tema de la auditoría, me cogió en roja porque yo mucho no he hablado de esa auditoría, pero ahora que estaba haciendo memoria, por eso estaba craneando a ver cuál es la respuesta que le daba, justamente me acordé de la experiencia que había pasado con Alberto Fernández. Y es justamente ahí el tema de la auditoría. Claro que para eso hay que tener poder político, ¿no? Sí, absolutamente. Bueno, Muchas gracias por la invitación. Más adelante también espero cooperarles. qué bien. Nosotros agradecemos a nuestro invitado, Gonzalo Paredes Reyes,
por compartir su tiempo y sus perspectivas. Enlace Latinoamericano-Europeo es un proyecto creado por migrantes, por ecuatorianas y ecuatorianos migrantes y colaboradores de Europa y de Ecuador. Aquí construimos un espacio de integración en lo político, en lo cultural y en lo social de una manera participativa y consensuada. También agradecemos el apoyo y la generosidad de todos nuestros voluntarios, que sin ellos no sería posible este conversatorio. Y por supuesto a la audiencia presente en este conversatorio. Los invitamos a seguirnos en redes sociales y a formar parte de nuestra familia. Hasta la próxima. Gracias por la invitación.